Saludos, soy estudiante Einstein Alexis Chávez Armas de la Universidad Señor de Zipán en la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas. Como proyecto final presento la violencia de género en la asignatura de compromiso ético. Alto, no más violencia de género. A continuación se presenta un mapa conceptual sobre la violencia de género. En primer lugar vamos a analizar el concepto de violencia de género, que es la violencia física o psicológica ejercida sobre cualquier persona sobre la base de su género. Cuando observamos la violencia de género vamos a analizar dos conceptos, el sexo y el género. ¿Qué es el sexo? El sexo se refiere a las características biológicas de mujeres y hombres, y ¿qué es el concepto de género? Alude a los distintos roles, responsabilidades y atributos que se asignan a hombres y mujeres en la sociedad como producto de una construcción sociocultural respecto de su sexo biológico. Según Johan Galtung, existen tres tipos de violencia: violencia directa, violencia estructural, violencia cultural. Johan Galtung presenta un triángulo al que denominó triángulo de la violencia. En este se puede apreciar, por ejemplo, la parte visible, a la que hace referencia a la violencia directa, es el comportamiento violento, por ejemplo, de su pareja, maltrato físico, feminicidio, etc. La parte no visible, la parte cultural y la parte estructural. La parte cultural, la narrativa social que justifica la violencia. Así ha sido todo el tiempo, así deben de ser los hombres y las mujeres deben escuchar. Eso es lo que se da en la parte cultural, y en la parte estructural se refiere a la desigualdad, por ejemplo, en el acceso a la propiedad, la desinhibición sexual en el trabajo. Esto está referido a la privación de necesidades a través de las estructuras sociales. La violencia de género presenta dos modalidades: la violencia de género hacia las mujeres y la violencia por orientación sexual e identidad de género. A continuación analizamos violencia física, psicológica contra la mujer en la relación de la pareja. La violencia física se refiere a los golpes, el maltrato, el feminicidio. Y la violencia psicológica a la humillación, al maltrato que puede causar daños psíquicos. El feminicidio. En nuestro país se presentan 10 casos de feminicidio y 19 tentativas y se registran cada mes en el Perú. Violencia sexual. ¿Qué es violencia sexual? La violencia sexual ocurre cuando alguien fuerza o manipula a otra persona a realizar una actividad sexual no deseada sin su consentimiento. Esta puede ser tanto física como psicológica. Existen muchos tipos: violación, incesto, agresión sexual, abuso sexual de menores, abuso sexual en la pareja, contacto sexual o caricias no deseadas, acoso sexual, explotación sexual. Vivir libre de violencia es un derecho fundamental. Violencia y derechos reproductivos. Los derechos sexuales y reproductivos se refieren a la violencia obstétrica, a la violencia y derechos reproductivos de las mujeres con VIH y a la esterilización forzosa o forzada. Violencia en situación de conflicto armado. En el Perú se vio esa violencia en la época del terrorismo. Para analizar nuestro trabajo vamos a leer lo que dice nuestra diapositiva: verdad, reparación y justicia para víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado interno. Violencia en el trabajo. Si observamos y analizamos, a muchos empleadores no quieren dar trabajo a las mujeres simplemente porque puedan salir embarazadas. Otro caso es lo que se da en el hogar. El jefe del hogar es el que lleva el dinero, el trabajo remunerativo es el más importante, y el trabajo no remunerativo, lo que hacen las mujeres en su casa, cocinar, lavar, planchar, eso los deja en una situación muy vulnerable. Violencia económico-patrimonial. Muchos padres les dejan su patrimonio o su economía a hijos varones y no les dejan, en algunos casos, a las mujeres. Acoso sexual callejero. En la imagen podemos observar a un grupo de personas, un grupo de hombres, dándole piropos a una señorita, pero es una imagen muy sexista en la que se aprecia el poder que tiene el hombre sobre las mujeres. Trata de personas y violencia contra la mujer migrante.
La trata de personas es un problema muy grave en nuestra comunidad. En el Perú existen aproximadamente 207 personas privadas de su libertad para el delito de trata de personas, que puede ser trabajo en los bares, prostitución y muchas otras cosas. La violencia por orientación sexual e identidad de género, tenemos violencia familiar por orientación sexual e identidad de género contra lesbianas y otros grupos, la violencia de género contra la población trans. Vivimos en una sociedad machista en la que la mujer se la maltrata. Si hablamos de las personas LGBTIE, en la que son muy marginadas, las lesbianas, los gays, los bisexuales, los trans y los intersex. Lo que debemos de hacer es una mejor educación para que no exista violencia contra este tipo de personas. Y por último tenemos el acoso escolar o bullying por orientación sexual e identidad de género. Aunque la imagen nos parezca un poquito muy fuerte, es lo que sucede en nuestras instituciones educativas. Muchas veces tenemos el bullying homofóbico, ¿no? En la que los estudiantes molestan a sus compañeros con dichas frases. Eso debemos evitar porque ha causado en nuestra sociedad muchas muertes de aquellos que no han podido soportar este bullying homofóbico. Muchas gracias, eso ha sido todo por hoy.